Desde hace un tiempo atrás vengo estudiando algo que me ha permitido crecer y poder compartir el Evangelio en diferentes áreas de mi vida que no son una iglesia, utilizando el término iglesia como fuera de esa estructura donde un grupo de personas se reúnen. Claramente sabemos que la iglesia son los seres humanos, pero yo soy de los que cree que cuando tenemos ese pensamiento cerrado, anticuado y antibíblico de únicamente relacionarnos con la gente de la iglesia o únicamente pensar que nuestro ministerio está dentro de ese encuentro, cometemos un grave error. Por eso yo estoy muy seducido en el buen sentido de la palabra con profundizar en lo que es la cosmovisión bíblica. Y hoy quiero compartir con ustedes un estudio que va a ser de manera introductoria para hablar de la cosmovisión bíblica. Para entrar un poquito en materia, me gustaría definir esta palabra. Cosmovisión es una visión o concepción global del universo. Es con qué lentes miro yo todo mi entorno, mi familia, lo que me sucede, mis necesidades, etcétera, etcétera. En esta concepción, la persona o un grupo social tiene de su cosmos una interpretación clara, donde se puede llevar a cabo un compendio de factores como ideales, religiones, ética, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a desarrollar lo que es la cosmovisión bíblica. Y cuando yo me refiero a la cosmovisión bíblica, pues obviamente tenemos que comenzar por el comienzo bíblico, apuntar siempre al origen que la palabra de Dios nos comparte. Y ese origen se consigue en el primer libro de la Escritura, conocido como el Génesis. Los comienzos, el Bereshit. Entonces, el Génesis habla desde el comienzo de los hombres y nos da una revelación muy interesante. Fuimos creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Pero también nos dice la Escritura para qué fuimos creados nosotros los seres humanos. Y la Biblia dice que todos los seres humanos fuimos creados para la gloria de Dios, para proyectar la gloria del Creador. Pero en el interín ocurrió una interferencia, y esa interferencia se le llama pecado. Adán arruinó nuestra oportunidad. No obstante, al nosotros estar separados de Dios, la Biblia utiliza el término muertos, pero la palabra muerto no quiere decir dejar de existir, sino se estableció una interferencia entre Dios creador y los seres humanos, y nosotros estábamos totalmente desorientados. No teníamos ninguna posibilidad. Pero Dios, en su gracia, responde a nuestro problema. Y Él decide revelarnos su voluntad. Él decide llamarnos. Él decide buscarnos. Y esto es sumamente interesante porque nos permite empezar a tener los cimientos para comprender una cosmovisión bíblica. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros utilizamos la palabra que Dios se reveló a nosotros, en el griego esa palabra es apocalipsis. Quiere decir correr el velo, mostrar algo que estaba oculto, algo que nosotros no podíamos ver, pero el otro revela para mostrarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, siendo víctimas de esta interferencia producto del pecado, no existe y no podíamos acceder para conocer a Dios. Nosotros inventamos religiones, sistemas de pensamientos, sectas, culturas, ritos, pero eso es a través de nuestro propio conocimiento o una cosmovisión creada por nosotros. Ya vamos a conversar de eso. Pero cuando se trata de Dios, Él nos suministra su cosmovisión. Él se revela a nosotros para que nosotros podamos nuevamente unirnos a nuestro Creador. Por esa razón,
necesitamos conocer los mandamientos que hay en su escritura para desarrollar esta forma de interpretar el mundo. La mente es la puerta para todos los cambios, tanto cognitivos como morales. Nosotros tenemos que acceder al conocimiento, empaparnos del conocimiento y vivimos en una era de conocimiento. Pero lamentablemente muchos se quedan únicamente en probar un poco el conocimiento. Pero Dios nos da de su conocimiento para empezar a ejercitar nuestra voluntad y finalmente cambiar nuestra conducta con un referente que Él coloca que se llama Jesucristo. Nos entrega, nos revela su conocimiento, su voluntad, pero nos demanda que ejercitamos su voluntad. Corrijo, nos entrega su conocimiento, nos revela su conocimiento, pero demanda que nosotros ejercitamos nuestra voluntad para establecer un cambio de conducta y poder empezar a ser moldeados como Él demanda. Ahora, para empezar a profundizar en preguntas que tienen que ver con la rama de la epistemología, nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cómo accedemos al conocimiento? ¿Cómo nosotros empezamos a almacenar eso? La epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de investigar las fuentes del conocimiento. Episteme, conocimiento, logos, estudio. ¿Cómo nosotros accedemos al conocimiento? Y lo hacemos para profundizar en ello. Tenemos que comenzar como punto de partida con preguntas como esta. ¿De dónde proviene lo que yo sé? ¿Cuáles son las fuentes que me permitieron tener las convicciones que tengo o las creencias que tengo? Y a veces estamos en tan altas velocidades que no nos damos el tiempo de estudiar esto. Y nosotros en el mundo general tenemos las siguientes fuentes de conocimiento. En primer lugar, la percepción. Seguidamente por la intuición, la razón, figuras de autoridad, nuestros sentidos, el ojo, el olfato, el gusto, el tacto. A través de estos medios nosotros recibimos conocimiento. Digo autoridad porque padre y madre forman autoridad de criatura, modelan conocimiento, absorbemos conocimiento. Intuición, absorbemos conocimiento. Razonamiento, absorbemos conocimiento. Pero resulta ser que el conocimiento que estas fuentes nos brindan son limitados en dominios existenciales. Las preguntas más problemáticas acerca de la vida se quedan sin respuestas. Tú puedes tener intuición, percepción, figuras de autoridad, razonar, tus sentidos bien ejercitados, pero a la hora de la chiquita, cuando tienes que tomar decisiones, cuando estás en un momento de presión, cuando estás desanimado, desorientado, cuando viene la aflicción a tu vida, toda esta fuente de conocimiento no es suficiente. Hay un vacío existencial. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña una forma distinta de absorber conocimiento y yo debo conocer la Escritura para conocer el mundo. Yo debo de exponerme a la Escritura y tener una relación íntima con este libro para empezar a tener la mente de Dios. Y quizás en muchas oportunidades la mente de Dios es diametralmente opuesta a la mente de los hombres. Por ejemplo, cuando yo digo conocer la Biblia, la palabra conocer en la Biblia se refiere o tiene la misma connotación de un acto sexual. Adán conoció a Eva, se conocieron, tuvieron una intimidad. Quiere decir algo profundo, algo íntimo. Desde esa misma forma como yo tengo un acto sexual donde yo me entrego a una persona, la conozco profundamente y mi esposa a mí, de esa misma forma debo yo tener intimidad con este libro. Porque este libro
muchas veces va a estar tumbándome razonamientos que ya yo tenía preconcebidos. Este libro en muchas ocasiones va a derribar ejemplos de autoridad que yo emulaba, pero que no son correctos. Y el diseño original de Dios para la humanidad se encuentra brevemente descrito en Génesis 1, 2 y 3. Un relato súper breve. Pero en este relato encontramos algunas implicaciones significativas acerca de la intención de Dios para la raza humana. Número 1, dice, hagamos al ser a nuestra imagen y semejanza. Si dice hagamos, quiere decir que es la Trinidad de Dios. Dios es uno y al mismo tiempo es una Trinidad. 3 expresiones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En segundo lugar nos dice que proyectamos la imagen de Dios. Y esto es muy curioso, porque somos la única raza creada que tiene la imagen de Dios. También dice que Dios nos mandó a que tengamos dominio sobre la tierra en Génesis 1:26. ¿De qué nos habla esto? De que tenemos que ser regentes y gobernar, enseñorearnos. Y lo estamos haciendo, pero de forma distorsionada. Tú ves a los niños y los niños quieren gobernar porque tienen en su ADN esta imagen distorsionada, pero quieren gobernar de una forma dictatorial, sin ni siquiera tener la experiencia. Nosotros tenemos que ser regentes. Dios nos mandó a ser regentes desde antes del pecado. Vamos a seguir profundizando. Aquí dice, los humanos son los que más se asemejan a Dios, más que cualquier otra categoría de la creación. Y yo tomé en cuenta este comentario de un comentario bíblico porque muchas veces, producto de una cosmovisión errada, cuando vemos a un ser humano que practica actos de altruismo, que hace donaciones a los más necesitados o hace actividades muy loables, es común escuchar decir, es un ángel en la tierra. Y esta declaración es producto de una cosmovisión equivocada, porque según la Escritura, los ángeles, aunque son mayores en potencia, no poseen la imagen y semejanza de Dios. Es más, la Biblia dice que ellos aprenden de nosotros. Empezamos a tener la cosmovisión correcta y darle el valor correcto al ser humano, que es el único que tiene la imagen y semejanza de Dios. Pero vivimos en un tiempo donde hemos degradado a la criatura que posee la imagen y semejanza de su creador y ponerla al mismo nivel de las bestias, de animales, que pueden ser muy lindos, pero no poseen la imagen de su creador. Adicional a eso, el relato de Génesis 1 al 3 nos dice que fuimos creados particularmente para la gloria de Dios. ¿Tú quieres que yo te diga a ti la razón por la cual quizás hay mucho vacío en tu vida? Y es porque seguramente estás buscando tu propia gloria. Y cuando el ser humano busca su propia gloria y se ubica en el centro, él es su propio Dios, comienza el conflicto, porque estás intentando hacer algo imposible porque no fuiste creado para eso. Es como que yo utilice mi cámara fotográfica que fue creada para estar en la superficie y yo me la lleve a tomar foto a 50 metros de profundidad debajo del mar, sin ninguna protección, y yo me provocó utilizar la misma cámara debajo del mar. No funciona así. Y nosotros los seres humanos estamos muy acostumbrados, cuando no tomamos en cuenta a Dios, a buscar nuestra propia gloria. Pero resulta ser que fuimos creados para proyectar la gloria de Dios, no la nuestra. Vamos a confirmar esto rápidamente con unos versículos bíblicos. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado,
¿Para qué creó Dios a los hombres? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fuimos creados para la gloria de Dios, para proyectar su gloria. En este tiempo es necesario recordar que el hombre no fue diseñado para recibir aplausos. El hombre fue diseñado para aplaudir. Y encontramos infinidades de ejemplos de personas que llegan a la cima, se suicidan, depresivos, drogadictos, pervertidos, inmorales, porque se descomponen. El éxito los arruina si no tienen la cosmovisión correcta. La meta principal, insisto, de los hombres es glorificar a Dios. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Qué impresionante cómo el Espíritu, de forma detallada en este versículo, comienza desde lo más vital, lo más necesario para nosotros existir. Tú comes, bebes, hazlo para la gloria de Dios. Si lo vital para yo existir lo hago para su gloria, ¿qué queda para lo demás? Yo soy fotógrafo y yo comprendí que a través de la fotografía yo lo hago para la gloria de Dios, para proyectar su nivel de excelencia, para proyectar su observación profunda, su observación detallada, todo lo que Él hace. Yo pinto con la luz. La fotografía es pintar con luz, pero yo acepto que Jesucristo es la luz del mundo. Entonces, qué lindo cuando nosotros comprendemos que lo que hacemos, lo hacemos para proyectar la gloria de Dios. Y para que cuando alguien diga algo, nosotros digamos, gracias a Dios, a Él sea la gloria. Dando continuidad con lo que estamos viendo aquí en Génesis 1, del 1 al 3, estamos viendo los mandatos de Dios y qué quiere decir, qué implicaciones tienen. Tenemos, por ejemplo, que Dios le dice a Abraham que labre el jardín, que se alimente a su propia descripción. ¿De qué nos habla esto? El diseño de Dios para el hombre es que el hombre trabaje, tenga un propósito de vida, no que únicamente coma, vaya al trabajo, se reproduzca, busque distracciones, se acueste a dormir, vuelva a hacer lo mismo y viva como una máquina o como un animal degradado únicamente a los instintos. No, la cosmovisión bíblica, el hombre tiene que tener un trabajo, un propósito, una razón de ser. Si a ti alguien te pregunta hoy, ¿por qué estás vivo? ¿Para qué estás vivo? ¿Cuál es tu relación? ¿Cuál es tu propósito? Después de este peregrinaje, ¿tú crees que vas al cielo o al infierno? ¿Tienes respuestas? ¿O únicamente dices, bueno, ver series, trabajar, producir? No, estamos perdiendo esa capacidad de ser profundos y tenemos que tener un propósito. Tenemos que tener un trabajo, salvo sus excepciones, obviamente. Hay personas que por alguna discapacidad o condición no pueden tener un trabajo, pero pueden tener un propósito. Y tenemos muchísimos ejemplos. También encontramos que Dios coloca el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero estaba prohibido alimentarse de ese fruto. ¿Y de qué nos habla esto? ¿Cuáles son los comienzos que vemos al principio de esa cosmovisión que Dios nos da? Que Dios nos establece límites y también que Dios demanda obediencia. ¿Tú quieres estar aquí en el jardín? ¿Tú quieres tener una conexión conmigo donde puedas conversar conmigo, que habites en la inocencia, que seas inmortal pero dependiente? Obedéceme. Bendición con condición. Y nosotros muchas veces queremos bendición sin condiciones. Dame la corona pero no quiero la cruz. Me gustan las promesas de la Biblia, pero no me gustan sus mandamientos. Y eso no funciona así. Eso es algo que tú te inventaste. Pero Dios estableció límites. ¿Y por qué estableció Dios límites? Para recordarnos
que no somos dioses y que todo lo que Él establece y los límites que Él pone es porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. En el matrimonio hay límites. En una relación entre padre e hijo debe haber límites. En una relación entre amistades tiene que haber límites. En el trabajo, en todos los dominios debe haber límites. Pero vivimos en una era sin límites. El consumo de las redes sociales tiene que tener límites. Porque si no, tu mente se vuelve una batalla de ping-pong donde está de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá y no puede detenerse. Y no comprendes que estás transgrediendo los límites de tu capacidad mental y estás padeciendo el pensamiento acelerado que te lleva a la ansiedad. Límites, los límites son saludables. Nosotros debíamos obedecer. Tomando en cuenta el ejemplo de Adán, Adán debía obedecer las instrucciones de Dios y razonar en base a estas para tomar sus decisiones diarias. Nosotros tenemos que hacer lo mismo si tenemos esa cosmovisión. Debo obedecer las instrucciones de Dios y razonar en base a ellas antes de tomar alguna decisión. Pero nosotros primero tomamos la decisión y luego de tomar la decisión, cuando salimos esperolados, golpeados y afectados, conversamos con Dios y vemos sus instrucciones. Lo hacemos completamente al revés de como Dios establece. Es posible también que Dios usara la tarea de poner nombre a los animales para que Adán llegara a reconocer que la vida es 2 por 2, no 1 por 1. Pares, parejas, acompañamiento. Sabemos que hay excepciones, viudos, viudas, pero el que tengamos una viudez no implica que no tengamos un acompañamiento. Hermanos en la fe, personas con quien contar, que compartan la cosmovisión que yo tengo para tener esa coinonía, esa comunión, ese 2 por 2. Ese apoyo emocional que quizás cuando uno está caído el otro puede levantarse. Ya Dios sabía esto. Fíjate que Génesis 2:18, ¿qué es lo que dice? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero si apelamos a los atributos de Dios, sabemos que Él es omnisciente, todo lo sabe. Conoce todo lo que Adán iba a necesitar desde antes de crear a Adán. ¿Por qué razón entonces Dios permite que Adán primero experimente esa necesidad de una ayuda idónea? Es muy probable que Dios cultivó en Adán la habilidad del razonamiento inductivo. Yo voy a crear esto, pero aún no te voy a dar la esposa para que cuando tú razones, comprendas, me hace falta algo. Me hace falta mi ayuda idónea. No hallé, busqué y no hallé. Entonces, ¿de qué nos menciona esto? Descendencia, acompañamiento, fructificar, un legado, un fruto, porque lo que Dios hace y sus mandamientos y estatutos siempre suban, siempre multiplican, siempre se expanden. Todo lo que hacía José era bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque tenía la gracia de Dios. Después de los 2 capítulos primeros del Génesis, se terminó el paraíso. Y el resto de la Biblia describe las consecuencias del pecado de Adán. Y esto es sumamente interesante. Si te fijas en todo lo que hemos conversado, estamos dando unas pinceladas, un panorama de lo que es la cosmovisión bíblica. Pero es interesante que cuando tú ves de los 66 libros de la Biblia, escritos en un periodo de 1500 años por más de 40 autores, 2 capítulos hablan del paraíso en el comienzo. Todo lo demás de la escritura, todas las páginas, todos los capítulos hablan de las consecuencias del pecado y todo este plan de redención. ¿Cuál es el aprendizaje que podemos encontrar? ¿Qué es lo que engloba esto? Pequeños errores
generan grandes consecuencias. Un poquito nada más, caes en adicción. Un poquito nada más, destruyes tu matrimonio. Un poquito nada más, perdiste tu trabajo. Consecuencias grandes, fuertes, dolorosas, que van a implicar desgarros. No subestimes los errores, porque por más pequeños que sean, las consecuencias son grandes. La caída del hombre distorsionó nuestra habilidad de conocer a Dios e incluso de conocernos a nosotros mismos, porque es fácil autoengañarnos. Distorsionó la habilidad de glorificar a Dios mediante nuestra obediencia a su verdad revelada. No es que no podemos obedecer a Dios, es que en muchas ocasiones no queremos obedecerle. Necesitamos de su ayuda. Y aunque la caída trajo una distorsión, el hecho de que fuimos creados a la imagen de Dios, seguimos siendo portadores de su imagen. Hay una imagen distorsionada, pero continúa la imagen del Creador en nosotros. Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Santiago 3:9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Entonces comprendemos que hay una distorsión, pero aún así portamos la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora es más difícil obedecer a Dios. Difícil, mas no imposible. Nosotros podemos obedecer a Dios únicamente con la ayuda de Dios. Una persona que no tenga la cosmovisión bíblica, por eso es que la Biblia habla de que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Él existe, Él me ve, Él provee, Él es el autoexistente, Él es el todopoderoso, Él sabe todo, Él conoce mi corazón, mi intención, mi pensamiento, mis palabras. Cuando yo comprendo esto, que Dios se está revelando a mí, yo empiezo a tener temor santo de defraudarle. Y ese temor me anima a obedecerle. Pero si yo tengo otra cosmovisión, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Bueno, si se quieren así, lo importante es que sean felices. No importa, un perro y un niño son lo mismo. Que todo el mundo aborte, que todo el mundo se mate, que todo el mundo haga lo que le da la gana. Esa cosmovisión va a alimentar la rebeldía contra Dios. Esa persona va a tener una conducta irreverente y va a ser incapaz de doblegarse ante Dios, a menos que Dios cree las condiciones a través de la aflicción para humillarlo, para afligirlo, para demostrarle lo que hay en su corazón y para demostrarle que no solo de pan vivirá el hombre, como lo hemos estudiado. Y eso es un acto de amor. Ahora, ya para entrar en términos finales de este estudio introductorio de la cosmovisión bíblica, ¿qué tiene que decir la Biblia acerca del problema del conocimiento? Porque hay un problema con este conocimiento general traído y enriquecido y cimentado en nuestra mente a través de lo que hablamos: percepción, intuición, razonamiento, autoridad. La Escritura presenta una historia acerca de la búsqueda para conocer a Dios y su voluntad para la creación. Este informe, en líneas generales, está enmarcado en 4 movimientos mayores. Los 4, yo los tengo que conocer y yo tengo que identificarme en los 4 para poder tener esos lentes correctos de la cosmovisión bíblica. ¿Cuáles son estos 4 informes mayores de la Escritura? En primer lugar, la creación. Lo hemos conversado a lo largo de estos minutos. La creación antes de la caída. ¿Cómo era esa interacción de Dios con el hombre? ¿En qué condición vivían? En segundo lugar, la caída. En tercer lugar, la redención. Y finalmente, la consumación. A través de estos 4 elementos está enmarcado todo lo que Dios quiere darnos a nosotros en su voluntad. Génesis
La Biblia comienza con la historia de la creación, Apocalipsis termina con la historia del fin de los tiempos y la consumación de la historia sobre la tierra. El tema desde Génesis 3 hasta el Apocalipsis narra de forma detallada, oye bien, la oportunidad que Dios le ofrece a su creación para entrar en una relación redentora con Dios. En este momento, Dios te está ofreciendo una oportunidad. Tú puedes estar ahí echadote, sobándote la barriga, o quizás diciendo, lo que está hablando es puro gamelote, pero Dios está dando una oportunidad para que te arrepientas, para que vuelvas al camino, para que le des cabida a esta cosmovisión bíblica, para que crezcas en conocimiento verdadero, para que profundices en la creación, en la caída y cómo me involucra a mí, en la redención y cómo Cristo es mi Salvador y en la consumación que se avecina. En este marco, yo empiezo a profundizar en lo que es la cosmovisión bíblica. Vamos a dejar este estudio hasta aquí porque creo que hemos entregado una introducción bien amplia para seguir estudiando en días futuros lo que es la cosmovisión bíblica de manera detallada y seguir creciendo en conocimiento juntos. Hermano, que la gracia y que la paz de Dios te bendiga. Si este recurso fue de bendición para tu vida, te animo a que puedas volver a escucharlo y compartirlo con los tuyos. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que te dé mucha paz y que esté contigo.